Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Palabra a Sally Burch de ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información de Ecuador, que va a hablar de tecnologías, formas apropiadas y procesos sociales. Buenas tardes, y antes que nada me da mucho gusto saludar a este foro. Me parece una iniciativa sumamente importante. Bueno, me toca el tema de la apropiación de la tecnología en los procesos sociales. En la mesa anterior, Jeremías Tumbala hizo referencia a cómo la televisión está alienando la propia identidad de las personas. Y cuando se piensa en eso, se podría reaccionar de diferentes maneras. La televisión es mala, mejor que no ni entra en nuestras comunidades. O, bueno, es que ya no queda más porque la televisión es así y ya no podemos pararle. Pero también podríamos preguntarnos si el problema no es de cómo está repartido el poder en la televisión, quiénes y cómo se decide la programación. Y justamente cuando pensamos en apropiar las tecnologías, en cómo adoptarlas, es importante tener presente que la tecnología en sí no es la que determina los usos que le damos. Tampoco condiciona de forma predeterminada qué impacto social va a tener. Eso sería lo que se llama tecnocentrismo, que la tecnología todo lo define. Había esa tendencia a inicios del siglo, se hablaba de la brecha digital como si poner computadoras va a resolver todo. No. En cada sociedad todo va a depender de las condiciones sociales y de las formas culturales de adaptación y de adopción de esas tecnologías, pero también de cómo se orienta su desarrollo y su gestión. Pero al mismo tiempo sí es cierto que a medida que las tecnologías se van imbricando en nuestros comportamientos, en nuestra cultura, se vuelven parte de lo cotidiano, de las formas de relacionarnos entre personas, también comienzan a transformar, y es importante entender eso. Me estoy refiriendo al componente relacional de la comunicación, más allá de lo mediático. Es evidente que en una comunidad local la comunicación es relación y es directo de persona a persona. Pero cuando hay distancias por medio, sociedades más amplias, cada vez más es la tecnología que intermedia en cómo nos comunicamos. Y cuando lo hace intensivamente puede conllevar a un cambio cualitativo en las formas de relacionamiento, por bien o por mal. El ejemplo de la migración. Hoy uno puede tener familiares en Europa y comunicarse todos los días por internet. Eso era imposible
15 años atrás. Y ha sido muy importante justamente para los movimientos sociales a nivel internacional. Hay posibilidades de interconexión que antes eran impensables. El propio Foro Social Mundial, el mismo movimiento indígena continental, en su forma actual es impensable sin Internet, porque necesita esa frecuencia y regularidad de comunicación para poder seguir construyendo. Y tiene que ver con la facilidad, la rapidez, el bajo costo de las intercomunicaciones, el hecho que posibilita comunicar en una red descentralizada, que va cambiando esas relaciones. Pero no quiere decir que es Internet que cambia la relación, sino que son las relaciones que van cambiando al poder volverse más regulares, más informales, más multidireccionales e interactivas. Bueno, ¿qué implica eso para las organizaciones que quieren adoptar la tecnología? Hoy dejamos de lado la tecnología casi no es una opción, salvo cuando realmente no tenemos acceso, porque ya invade casi todas las esferas de la vida. Y se ha dicho de paso, al estar presente en todo también aumenta las condiciones para que haya control y concentración. Entonces lo importante es no simplemente someternos a las lógicas impuestas por las empresas que nos proveen de tecnología, sino pensar en cómo apropiarnos, cómo entender sus lógicas, su potencial y sus riesgos, de manera a poder adaptar la tecnología a lo que nosotros queremos hacer y no nosotros adaptarnos a la tecnología. En eso hay algunos aspectos clave de las nuevas tecnologías digitales. Primero, son tecnologías que facilitan la comunicación en red, en forma descentralizada e interactiva. Tienen un enorme potencial para difundir nuestra realidad, para que una lucha local se convierta en global. Constanza nos contó la experiencia aquí en el Cauca hace pocos meses, que de inmediato se volvió noticia internacional. Y no es porque la difundieron por internet que se volvió global, porque hay muchas informaciones que se difunden y quedan ahí, sino que es en la medida en que ya se tienen las conexiones nacionales e internacionales, que de inmediato reaccionan, la replican, se pronuncian, que hace posible que tenga ese efecto. Entonces también tenemos la posibilidad de conocer otras luchas, otros logros de otros lugares y inspirarnos y aprender de ellos. Entonces, un reto hoy es cómo potenciamos más estas interconexiones. Por ejemplo, para hacer campañas en torno a temas de agenda común. Esa lógica lo entendimos hace más de una década, cuando se creó la Minga Informativa de Movimientos Sociales como iniciativa continental. Ahí entraron varias coordinaciones sociales continentales junto con ALAI. La CAUI viene participando y la idea era tener un espacio de visibilidad común, pero también hacer campañas comunes. Y creo que quizás la que más se logró, no solo desde la Minga, sino desde diversas redes y organizaciones, fue la campaña continental contra el ALCA, donde campañas nacionales interconectadas pudieron parar ese proyecto del área de libre comercio de las Américas. Es algo que desde el campo social lo hacemos esporádicamente, pero no hay que olvidar que los grandes medios comerciales, ellos lo están haciendo sistemáticamente. Ya tienen en agenda la próxima campaña ya anunciada, que es contra la entrada en vigencia de la ley de medios audiovisuales en Argentina, que busca desmonopolizar las frecuencias. Ya vamos a ver en todos los medios del continente una gran campaña contra eso. Pero a la vez es importante entender cómo estos cambios en las formas de comunicar inciden
en las formas organizativas. Yo creo que un ejemplo es el hecho que hoy en muchas organizaciones, yo desconozco el caso de Colombia, pero hablando en el continente, hay una juventud informada que pide participar, que pide opinar. La generación conectada por celular y Facebook ya tiene otras modalidades de relacionarse, de interactuar, de movilizarse incluso, y no se conforma con las formas tradicionales más jerárquicas de organización. Entonces las organizaciones que mantienen estructuras más verticales no siempre saben qué hacer frente a esa exigencia de la juventud y se generan tensiones y a veces los jóvenes terminan alejándose. Entonces no tener en cuenta estas nuevas realidades también tiene implicaciones. Como organizaciones, ¿cómo podemos movernos entonces en este nuevo mundo de las tecnologías? No existen recetas a aplicar, pues todo depende de los objetivos que fijamos y eso siempre debe ser el punto de partida. ¿Con quién quiero comunicar para decir qué, en función de qué objetivo? Pero sí podemos señalar algunos criterios a tener en cuenta, algunos errores a evitar, pensando en general en la organización y algunas cosas específicas de la comunicación indígena. Por tiempo no voy a entrar en todos, de pronto en la sesión de la tarde se puede desarrollar un poco más, pero uno creo que es muy importante y el nuevo potencial multimedia de las tecnologías digitales, especialmente para la tradición oral y visual indígena. Pero hay que tener cuidado porque son tecnologías que demandan bastantes recursos técnicos. Por ejemplo, para bajar un video, mucho ancho de banda, ¿ya? Y las comunidades y organizaciones muchas veces tienen pocos capacidad de recursos, poca conectividad. Entonces, por ejemplo, si mandamos un reporte dibujado con muchas fotos, muy pesado, la mayoría no lo van a poder abrir. Entonces siempre hay que pensar cómo adaptamos la tecnología a las posibilidades que tienen a quienes queremos llegar. Y el otro en el cual quiero mencionar en particular es la cuestión de las redes sociales comerciales, como Facebook. Me imagino que varios de ustedes ya tienen su página en Facebook, aunque sea a nivel personal. Facebook y las redes similares permiten una masificación de público sin precedentes. Entonces, si nuestro objetivo es alcanzar nuevos públicos, es importante pensar estar ahí. Y lo hacen usando técnicas virales, o sea, que se van repartiendo de uno en otro. Lo más fuerte en Facebook, lo que más funciona es imagen, foto y video. Pero también es importante tener presente cómo espacios comerciales como Facebook están buscando reprivatizar el espacio público de Internet. Imponen sus reglas, los contenidos solo son accesibles a quien ya es usuario de Facebook y aprovechan esa cultura que se ha ido generando en Internet de compartir información para lograr que los usuarios hacen tres cosas. Uno, que se sienten obligados a crear contenido diariamente y a regalarlo a Facebook. Dos, que comparten sus gustos con el me gusta, etc., para promover, entre otros, gratuitamente productos empresariales. Y tres, que dejen permanentemente sus rastros en el ciberespacio, gustos, intereses, localidad física, etcétera, que estas empresas de comunicación utilizan para vender a anunciantes comerciales, cuando no a los servicios de seguridad y vigilancia. Entonces necesitamos pensar bien, antes de entrar en esas redes sociales como organizaciones, ¿de qué manera los quieres usar? Son nuevos plazos públicos y probablemente nos toca estar ahí, pero entendiendo el para qué y hasta dónde conviene.
Entonces, nunca difundir solo en Facebook, porque no es accesible a quien no está. Si queremos crear espacios privados de discusión, mejor hacerlo en espacios de software libre y no en Facebook, porque nunca sabemos quiénes pueden acceder a lo que ponemos ahí. Y mucho cuidado en lo que ponemos en las páginas personales, que nunca sabemos cuándo nos va a regresar. Podría hablar un poquito del Twitter. El Twitter es más un medio periodístico o como fuente para periodismo. Creo que para las organizaciones puede ser muy importante, entre otros para posicionarse sobre temas de coyuntura, denuncias, convocatorias, etc. Y bueno, para cerrar quiero hacer una mención porque he estado hablando evidentemente de quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías y sabemos que muchas de las comunidades no lo tienen. Pero eso no quiere decir que no hay nada que hacer en estos casos. Yo creo que hay que pensar en Internet no solo como un espacio de difusión única, sino como una red de interconexión con otras redes, otras tecnologías, otros medios, incluyendo las tradicionales de voz a voz. Tener un punto de conexión en una comunidad puede conectar toda esa comunidad con el país y con el mundo. No necesita que todo el mundo esté conectado. Eso lo hicimos a inicios de los años 90, la campaña 500 años de resistencia indígena, negro y popular estaba conectado continentalmente, a veces con un solo punto en ciertos países. Pero eso permitió abrir las puertas al resto del continente. Y pensar en centros culturales con conectividad para involucrar justamente a los jóvenes, vincular a las radios comunitarias. Y es muy importante también pensar que las juventudes están entrando velozmente a espacios como Facebook y es bueno que entren ya con orientaciones de qué puede ser y cuáles son sus peligros y riesgos. Bueno, con estas ideas les dejo y gracias de nuevo por la oportunidad.